Bien, mi nombre es Pablo Sebastián Anaya Torres y hoy les voy a mencionar mis conclusiones acerca del laboratorio 9 y 10 del curso de mantenimiento integral de aeronaves célula con los temas de armado de circuitos hidráulicos y pruebas operacionales 1 y 2. El primer circuito es un circuito de centro abierto, el cual contiene los siguientes componentes. Tenemos un manómetro, una válvula relief, unas válvulas selectoras de centro abierto, dos cilindros, un reservorio y una bomba. El fluido se dirige por este punto, el fluido hidráulico pasa por la bomba, se convierte en presión y llega a esta válvula selectora que está expandiendo al cilindro. A la salida del cilindro, el fluido hidráulico, la presión se va a convertir, el retorno se va a convertir en presión. El retorno de la salida del cilindro se convierte en presión pasando hasta la segunda válvula selectora de centro abierto. Mientras que no se expanda completamente, válvula selectora o el cilindro no será posible poder accionarlo hasta que primero termine la operación esta válvula selectora conjuntamente con el cilindro. Una vez terminado la operación de expandirse completamente, la presión llega por este punto, se dirige acá y retracta este cilindro. Y este punto recién pasa por esta línea de retorno y se va al retorno conjuntamente. Es decir, repito nuevamente que la salida del primer cilindro, el retorno, se convierte en presión para la segunda válvula selectora. Entonces podemos decir que en un circuito de centro abierto no se puede trabajar con dos sistemas, basta con uno. ¿Por qué? Porque por más que nosotros conectemos este punto, acá se va a contener una contrapresión, es decir, la presión se va a contener y solamente va a poder accionar este cilindro, más no este. Este tiene que esperar hasta que el primero se accione para poder recién trabajar. En este segundo circuito tenemos un circuito de centro cerrado con acumulador, el cual contiene los mismos componentes del primer circuito, pero simplemente se aumentaron dos componentes más. Tenemos la válvula check y el acumulador. El fluido hidráulico viene del reservorio, pasa por la bomba, eleva la presión, pasa por la válvula check, que va a dirigir solamente el fluido en un solo sentido. En este caso la presión ya dirige en un solo sentido. Pasa por la relief valve, viene acá, viene el acumulador está regulado a 50 psi, al igualmente la presión de la relief valve está a 50 psi, pasa por la válvula selectora de centro cerrado, en este caso el cilindro se está expandiendo y acá se está retractando, el cual, cuando existe una pérdida de presión en este punto, el acumulador va a actuar inmediatamente, ya que la presión se ha acumulado a 50 psi, ya que está acá la válvula check. Cuando la presión quiera volver a la bomba, la válvula check le va a impedir: compadre, quédate acá nomás, que necesitamos del acumulador la presión. El acumulador va a otorgar 50 psi gracias a la válvula check, ya que se va a contener, o si va a existir una contrapresión propiamente, y podrá ser accionado aún con la pérdida o la disminución de presión los cilindros, pero hasta un cierto punto, ya que la presión también va disminuyendo, y cuando disminuya, obviamente ya van a dejar de actuar los cilindros y las válvulas selectoras. En este tercer circuito observamos un circuito de centro cerrado, pero con motor. Al igual que el segundo circuito, tenemos los mismos componentes, a diferencia que se ha quitado el acumulador y se ha puesto un motor hidráulico. Válvulas selectoras de centro cerrado, un cilindro, válvula relief, reservorio, manómetros y un flujómetro. El fluido se dirige por este punto, aumenta la presión, pasa por la check valve, dirigiendo un solo sentido la presión, pasa por esta válvula selectora de centro cerrado. En este punto se está retractando, el retorno vuelve al punto de retorno y la presión también se dirige a este monomotor, a este motor hidráulico, el cual a través de la válvula selectora de centro cerrado se va a poder seleccionar el sentido horario o antihorario. Pero observamos un solo punto, a diferencia del primer circuito, que es de centro abierto. En este punto sí se puede trabajar con los dos sistemas. En este caso, supongamos que tenemos un sistema de motor hidráulico y tenemos un sistema de tren principal, el cual se puede accionar los dos a la misma vez. Es decir, pueden trabajar ambos sistemas
el motor hidráulico del cilindro a la misma vez, ya que propiamente dicho esto es un circuito de centro cerrado. En un circuito de centro cerrado puede trabajar con dos sistemas a la vez, como lo podemos observar en este circuito. En este circuito, a diferencia de los otros, tiene los mismos componentes: válvula selectora, de centros cerrados, dos cilindros, una válvula de carga, una válvula de relief. La válvula de carga vendría a ser una válvula reguladora, una válvula de relief. Tenemos un motor, manómetros, pero observamos un componente nuevo, que es una válvula reductora, el cual lo regulamos como primer punto a 30 psi. Cuando yo regulo la válvula de carga a 50 psi, la presión se va a dirigir, pasa por la válvula reductora y la salida será 30 psi. Ahora regula 40 psi, disminuyo. La salida pasa por la presión, entra por la válvula reductora, la salida igual va a ser 30 psi. Regulo, disminuyo más, 25 psi. Pasa por la válvula reductora y también es 25 psi. La salida ya de la válvula reductora ya no es 30 psi, sino 25 psi. Entonces podemos decir lo siguiente: cuando yo regulo una válvula reductora a una presión dada, en este caso 30 psi, por más que P1 sobrepase el valor de este 30 psi, siempre me va a botar la misma presión, que es 30 psi. Si es 35, me bota 30 psi. Si es 27 psi, sí, porque va a tener la misma presión que P1, ya que es menor a la presión que fue regulada, que es a 30 psi. En este siguiente circuito observamos los mismos componentes, pero ahora ubicamos ya no un solo flujómetro, sino dos caudalímetros o flujómetros, Q1 y Q2. Una válvula de carga, que vendría a ser una válvula mencionada hace un momento, que es una válvula relief. Otra válvula, una relief valve. Tenemos dos manómetros. La presión se dirige a este punto y pasa a 50 psi. Pasa por esta válvula reguladora de caudal a P2. Primero va a estar a 50 psi. Este válvula reguladora de caudal lo podemos identificar rápidamente como una válvula de corte. Es decir, cuando nosotros restringimos el paso en este caso la presión, P1 se va a mantener constante, 50 psi, porque estamos restringiendo todo el paso, se convierte en presión, y P2 también va a tener una presión, pero menor a 50 psi, en este caso a 35 o 40 psi. Pero ¿qué pasa si nosotros abrimos? La presión va a mantenerse igual. Abierto totalmente este válvula reguladora de caudal, la presión se va a dirigir, pasa, pero ahora esta presión de 35 o 40 psi va a disminuir a cero, ya que hemos abierto esta válvula de corte. O sea, ya hay caudal, está pasando de caudal, y esto obviamente que va a variar a 2 LP litros por minuto, también igual que este. Entonces podemos decir que cuando P1 se mantiene constante, P1 se va a mantener constante cuando está restringido. Cuando abrimos esta válvula en esta válvula reguladora de caudal, va a ingresar la presión hidráulica y P2 va a disminuir. ¿Y cómo hacemos variar Q1, Q2? Supongamos que tenemos un sistema de tren principal, sistema de Rauder, y queremos saber el flujo, el caudal que está en esos dos sistemas. Simplemente aumentamos una válvula selectora, un cilindro de centro cerrado, centro abierto, al igual en este punto de centro cerrado, centro abierto, una válvula selectora y un cilindro. Cuando accionamos la presión obviamente que se va a mover un poco, va a disminuir un poco, y se va a notar esta vez sí el caudal, la diferencia de caudal. Y por último observamos el último circuito, el cual, a diferencia de los otros, observamos nuevos componentes como son la válvula de secuencia. Y como observamos a simple vista, en lo físico, en lo real, estas válvulas de secuencia se parecen mucho a las válvulas reductoras. Simplemente es como los diferenciamos, que esta válvula de secuencia tiene al medio una especie de pernito, una cabeza de un perno negro, y las válvulas de reductoras no lo tienen. Así podemos diferenciar cuál es una válvula reductora y cuál es una válvula de secuencia. En este punto sí tiene la cabeza de un perno, la válvula de secuencia. Tenemos los mismos elementos: un motor, manómetros, cilindros, una solamente válvula de control de centro abierto y dos válvulas de secuencia.
La presión se dirige por este punto, llega a la válvula de control de centro abierto. Tenemos acá el sistema de tren principal y el sistema de Rauder. Yo quiero primero accionar el sistema de tren principal. Selecciono, la presión se dirige por este punto, pasa por la válvula selectora. En este punto se retracta el cilindro, en este caso se va a retractar el tren principal. El retorno del cilindro se va a dirigir al próximo retorno del sistema Rauder. Entonces, cuando este se expande por completo, se va a expandir por completo este cilindro, recién va a trabajar el sistema Rauder. Por eso se le conoce a este sistema como un sistema de secuencia. Se expande por completamente, o se retracte completamente el sistema de tren principal, recién se accionará inmediatamente el sistema de Rauder. Ahora yo quiero seleccionar primero que el sistema de Rauder funcione primero, o sea, en este punto del cilindro se expanda. Se va a expandir este cilindro. Una vez que se expanda completamente a través de esta válvula de secuencia, inmediatamente se podrá retractar el segundo sistema, que vendría a ser el tren principal. O sea, ambos, primero trabaja segundo este. Trabaja primero el sistema Rauder, podrá trabajar el sistema de tren principal después que se haya accionado el sistema Rauder. Por eso están las válvulas de secuencia. Bien, eso ha sido todo mi apreciación sobre el laboratorio número 9 y 10. Gracias, totales.